Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi presentación es el avance resultado de tesis titulada Escolarización civilizatoria en la Araucanía, un estudio desde la teoría de justicia educacional. Quien les habla es Esteban Saavedra Vallejos y profesor guía de tesis el doctor Daniel Quilaqueo Rapimán. Y esta investigación está siendo financiada por el programa de becas Doctorado Nacional 212-11756. Bueno, primero que todo, como el título lo dice, que es de la teoría de justicia educacional, lo que se toma son tres conceptos claves, que es el reconocimiento, como dice acá, valores parentales y bienestar infantil, que tiene como base la justicia social, principalmente desde los planteamientos de Nancy Fraser o Fraser, de Axel Honneth, de John Rawls, principalmente desde los postulados de justicia educacional, de justicia social. Y justicia educacional, reconocimiento principalmente de los postulados de Taylor, valores parentales de Brickhouse y Swift, y bienestar infantil también de Brickhouse y Swift. Y todo esto desde una contextualización de la justicia educacional, el enfoque contextual que propone Hewitts 2006 principalmente. Bueno, el objetivo general de esta tesis es principalmente esta frase que dice al final: comprender y explicar el trabajo realizado por la escuela. Todo esto desde la perspectiva mapuche. Eso es esencialmente el objetivo general. Esta educación civilizatoria, ¿cómo ha sido? Entonces, para eso, hasta el momento se han entrevistado 19 personas mapuches de edades entre 22 a 67 años, 3 personas con escolaridad básica incompleta, o sea que saben, por ejemplo, las operatorias matemáticas básicas y leer y escribir, por ejemplo. 6 con escolaridad media completa, que tienen distintos oficios como carpintero, dirigente deportivo o que son estudiantes universitarios todavía no titulados. 7 profesionales como profesores, enfermeras, asistente social, contador, abogado. Una persona con magíster, que es abogado, magíster en administración pública, y 2 con grado de doctor, una en educación y otro en recursos hídricos y energía. La codificación abierta y axial de la teoría fundamentada, que ha resultado hasta ahora un total de 41 códigos. El primero de ellos, que tiene la mayor frecuencia, es utilización mapuche de la escuela, que ahí lo iré explicando, y en la codificación axial tenemos tres categorías. Una es la perspectiva mapuche de la escolarización, que es en la que me voy a enfocar en esta presentación. La otra es acciones civilizatorias y supervivencia mapuche. Así como muy un barniz de esto, bueno, por tiempo, las acciones civilizatorias principalmente lo que se ve acá es, como sale acá, que la influencia de la religión y del patriotismo fundamentan esta educación civilizatoria. La otra red conceptual que se ha utilizado para poder explicar esto es la supervivencia mapuche, y acá está sobre todo este código de utilización mapuche de la escuela. Utilización mapuche de la escuela simplemente para sobrevivir en esta nueva sociedad mapuche que se instala. Y nueva sociedad me refiero a esta sociedad mapuche después de la guerra de ocupación de la Araucanía, donde antes de la guerra tenían el 95% de la región de la Araucanía con minúsculas, que es del río Biobío al sur, y después de la guerra de ocupación de la Araucanía pasaron a reducirse a un 5% de todo el territorio. Bueno, y esta es la red conceptual que voy a explicar ahora, que es la perspectiva mapuche sobre la escolarización, cómo ha sido para ellos, para sus padres, para sus abuelos, y principalmente acá, si se fijan, voy haciéndole zoom a distintas partes para que se pueda ver bien. En el código, por ejemplo, fin de la educación, desde la perspectiva mapuche, un relato señala: con esto de la educación escolar podemos salir adelante, porque la educación te ayuda a vivir tranquilo en la parte de plata. También uno adquiere más seguridad en lo que uno está haciendo. Sin educación, refiriéndose a la educación escolar y familiar, uno no se siente seguro. Esto va de la mano o va muy congruentemente con lo teorizado, por ejemplo, en estudios tanto en Brasil, México, Colombia, desde las citas que están acá, que es la educación, que el fin es para mejorar el nivel económico o superar la pobreza. En tanto, en la parte de educación mapuche, se han tomado los relatos de los entrevistados, más la teoría del Kimel Tubun, que es la teoría principalmente de la acción educativa familiar mapuche, teorizada por Quilaqueo y Quintriqueo 2017 principalmente,
Y una entrevistada señala que el objetivo de la educación mapuche es el respeto hacia la naturaleza como hacia las personas, lo que sería el yamogún, respeto entre las personas, y el akogún, respeto a la naturaleza. Entonces eso fundamentaría la educación mapuche. Y para explicar esto, como lo dije, se apoya también en el Kimeltú. Ya pasando a la educación escolar, desde la perspectiva mapuche, se señala que su estructura no responde a la filosofía mapuche, tiene una estructura propia, tiene una cultura escolar propia. Entonces esta escuela tiene como característica, por ejemplo, una enseñanza monolingüe de una ideología occidental 100%. Esto nosotros en la discusión lo hacemos discutir, valga la redundancia, con los estudios, por ejemplo, que se hacen en Chile sobre la monoculturalidad en la educación escolar. También las escuelas mexicanas, por ejemplo, hay un estudio muy reciente, 2021, de Dietz, Mateo y Cortés, que hablan de esto ahora en pandemia por COVID-19. También hay estudios sobre la interculturalidad y multiculturalidad como beneficio para la educación en los países nórdicos, como lo presenta la Dempera, 2017, y también el estudio de la aculturación en África, como lo presenta Usoma, 2019. Entonces, cuando a los entrevistados o entrevistadas se le decía, ya, entonces, la educación mapuche, ¿cómo es para usted? La educación escolar, ¿cómo es para usted? Señaló, y esto se puede decir como hallazgo porque no era la intención, de que daban propuestas educativas. Decían, bueno, esto es así, nosotros lo hacemos así, por eso proponemos que la educación sea de esta otra forma. Y entre estas propuestas tenemos como dos líneas. Una es la educación institucionalizada propia, que esto iría como una línea multicultural, podríamos decirlo, que una educación propia, hecha por personas mapuches para personas mapuches en este caso. Y otra línea de la educación intercultural, y acá dos personas que estoy seguro que no se conocen para nada, dijeron lo mejor de los dos mundos, por eso lo pongo ahí entre paréntesis, lo mejor de lo occidental y lo mejor de la cultura mapuche para esta nueva educación intercultural. Otro código muy importante fue el bienestar infantil, y esto principalmente acá viene desde la teoría de justicia educacional, que es el derecho de los niños a la atención amorosa y cuidado de un niño, de un adulto. Entonces las propuestas tenían de que señalaba, por ejemplo, un relato, dice, en la escuela, si tú discriminas a un niño, nadie se preocupa del niño. Entonces la propuesta es principalmente preocuparse del niño o niña. ¿Por qué? Porque decía que en la escuela se sanciona, por ejemplo, al que al que discrimina, al que golpea a otro, etcétera, etcétera, al que hace bullying. Pero nadie se preocupa del que recibió ese bullying. Entonces una propuesta era preocuparse de ese caso. Contextualización de la enseñanza. Este punto es el más importante y el que más le daban énfasis las familias mapuches principalmente, que es la consideración del territorio en el contenido y la metodología de enseñanza. Y acá, bueno, mi compañero anterior, Gerardo Fuentes, habló mucho de esto de la consideración del territorio, y también en mi investigación, muchas gracias, voy, se vio esto. Desde el lado del reconocimiento de la escuela, lo trabajo principalmente de los planteamientos de Taylor y Bridghouse y Swift, está el reconocimiento. Y para que esto se dé, tienen que haber ciertas condiciones desde lo que plantean los participantes. Uno, el respeto en la escuela, y que es el fortalecimiento de la enseñanza, el respeto hacia el otro y hacia la naturaleza. Como vimos que el fundamento era el respeto hacia las personas, hacia la naturaleza, eso era muy importante. El otro, el aprendizaje de saberes mapuches, porque, y acá voy a ocupar palabras de Forné Betancourt, y que también lo dijeron mi entrevistado, que decía que para reconocer al otro, primero hay que conocerlo. Entonces, basándose en eso, y conocer al mapuche y no mapuche entre ellos. El otro tiene que ver con los valores parentales. Los valores parentales principalmente es que el derecho de los padres a transmitir subjetividad a los hijos, y que la escuela no tiene el derecho de cortar o de corromper, como pongo ahí, esa subjetividad que se transmite, que es heredada en temas culturales, religiosos y tradiciones familiares. La otra parte tiene que ver con la participación en las decisiones escolares. Dicen con relatos como: a mí nadie me ha preguntado qué se le va a enseñar, el cómo, etcétera, etcétera. Bueno, y como conclusión solamente de esta red conceptual que he presentado ahora, hay diferencias principalmente ontológicas entre la educación escolar y la educación mapuche. Y esto va en lo ontológico del che, el ser mapuche, la persona mapuche y el ser humano. ¿Por qué? Porque desde una mirada católica principalmente, que sale mucho esa crítica,
La naturaleza está al servicio del hombre, como se señala en parte de salmos bíblicos. En cambio, para la cultura mapuche, la persona es parte de la naturaleza, no está por sobre la naturaleza. Entonces, desde esa visión, ya la educación va ahí cambiando. Diferencias epistemológicas en la construcción del conocimiento. La educación escolar está fundamentada en la visión del mundo occidental y no mapuche, y acá puse como ejemplo el error. Por ejemplo, uno en la escuela tiene una prueba de 10 preguntas, se equivoca en 7, tienes un 3, y eso es un castigo tremendo. En cambio, en la cultura mapuche, el error no se penaliza, todo lo contrario, se toma como que tú realizaste la acción y del error se aprende mucho más que si no te equivocas. Entonces, el error es bien valorado de la cultura mapuche y de la cultura occidental, muy mal visto el error. Y hay dos propuestas, como mencionaba anteriormente: intercultural, lo mejor de dos mundos, y lo multicultural, una educación propia. Y las propuestas educativas van en la línea de los planteamientos de la justicia educativa, principalmente desde los conceptos del reconocimiento, los valores parentales, esta transmisión de subjetividad, y el bienestar infantil, y sobre todo, y lo más importante, y donde más daban énfasis, en la contextualización de la enseñanza, de las metodologías y todo lo que tiene que ver con el territorio. Bueno, hasta acá lo voy a dejar, me pasé como 30 segundos, muchas gracias por escucharme. Y bueno, me hubiese gustado explayarme mucho más en muchas cosas, pero por los 10 minutos me quedo hasta acá. Muchas gracias. Bueno, ahí está la referencia ocupada en esta presentación.